Biblia. Sé que es difícil con los niños, pero no pasa nada. Los niños tampoco, si no lo pensamos, no nos entendemos. ¿Vale? Vamos a hacer una vigilia un poco diferente. Me ha nacido en el corazón hacerlo así, pues porque creo que hay veces que si tú te preparas un tema y traes un tema, un estudio, pues muy bien, ese estudio pues vale, lo das. A veces se hace un poco incluso más pesado. Y las preguntas que tú tienes, pues si no son de ese tema no se te responden. Y creo pues que es un método bueno el poder hacer estas vigilias tipo coloquio, donde hoy vamos a tener la libertad de que hay 15 preguntas, 14 o 15 preguntas. Si no se responden todas, no pasa nada. Ya vamos a ver más o menos un tiempo que sea prudente, ¿vale? Y si no da tiempo de responderlas todas hoy, pues otro día terminamos. Pero que si en medio de una pregunta, a veces en la explicación, te sale otra pregunta, pues esto es lo bueno de los coloquios, que puedes parar, puedes preguntar. Y es algo parecido a lo que hacemos con nuestro hermano Rafa, pero en vez de con un tema en particular, pues con las preguntas que le han surgido a algunos hermanos de los que aquí están. ¿Vale? Las preguntas, a veces que se hace Iván, yo también me las hago, solo es que no le hemos preguntado nunca, pero igual el Iván preguntó una pregunta que yo también me la he hecho. Entonces, pues creo que puede ser útil para nuestra vida, ¿vale? Y para nuestro conocimiento en el Señor. Hay preguntas de toda clase, prácticas, preguntas que son más de doctrina, preguntas que son de historia. Sobre la marcha vamos a ir viendo. Lo importante es que esto se haga ameno y que lo disfrutemos todos. Amén. 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 Y que lo hagamos con ganas. Amén. 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 Muchas ganas no hay, pero ¿hay ganas o no hay ganas? Amén. Pues bueno, vamos a hacer solo una oración para presentarla, ¿vale? Y rápidamente empezamos. Mi hermano Iván, voy a hacer la oración y presentar todo lo que ocurre. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, en esta noche, Padre, por esta ronda, Señor, de preguntas que tú has puesto en el corazón de tu pastor, Señor. Te doy, Señor, las gracias, Señor, por esta pequeña iglesia, Padre, por lo que aquí nos hallamos, Señor. Tú nos bendigas y nos guardes a cada uno, Señor, en especial. Gracias te doy por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuestro hermano Matías va a ser el encargado como de moderador, porque cada uno, hay algunos de los que estamos aquí que tienen las preguntas. Él va a empezar, el que tenga la pregunta uno, y se va a ser el encargado de ir pasando pues, el micro a la gente que le toque preguntar, ¿vale? Así que pues, bueno, vamos a empezar. El que tenga la pregunta uno. La pregunta uno. La primera pregunta es, ¿por qué se hacen los ayunos? El porqué del ayuno, ahora necesitaríamos una guía. Busca este capítulo 8. Letras 8. Tú lees Mateo, busca Mateo 9, versículo 14, ¿vale? En el libro de Esdras, capítulo 8, Esdras, libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, si lo tenemos más o menos. Mateo 9, 14. Esdras, capítulo 8, versículo 21. versículo 21. ¿Qué dice el 21? No, es 21, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Sí, que Estamos en sí. Tienes razón. Vale. Aquí está. Y publiqué ayuno allí junto al río Abara, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y el 23 dice, ayunemos pues y pidamos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y el 31. Y partimos del río Abara de 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Amén.
Este es un ejemplo del porqué de los ayunos, sobre todo que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos este caso, o vemos el caso de Esther. ¿Se recuerda la historia de Esther? La historia de Esther, cuando le dicen que ella pida al rey por el pueblo, ella dice, pues que todo el pueblo se ponga a ayunar por mí para que el rey tenga gracia yo ante los ojos del rey y no me mate. Porque era un peligro presentarte ante los ojos del rey sin permiso, sin pedir audiencia. Y todo el pueblo se puso a ayunar, ¿para qué? Para un propósito en particular, para que Dios le concediera el favor del rey a Esther. O aquí, cuando ellos tienen que partir, se ponen a ayunar para que Dios esté con ellos en el camino. ¿Esto qué es? Esto es un ayuno con un propósito en particular, con una petición. Igual que si hoy en día quisiéramos orar para un proyecto en particular, está bien pero dijéramos, no, vamos a proponernos un ayuno en particular para algo. Pero no como buscando una moneda de cambio, como decir, como yo ayuno, tú me lo das. Porque entonces estaríamos hablando de creernos que podemos comprar el favor de Dios. Y el favor de Dios no se compra. No se puede comprar. Sino que lo que hacemos es entender que nos humillamos delante de Dios y dependemos de Dios. Y lo ponemos a Él, como ahora veremos en la otra lectura que va a hacer el Tete, que es en Mateo 9, versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ese es el primer motivo verdadero de los ayunos. Les preguntan porque los hebreos habían llegado a hacer de todo un ritual legalista. Un ritual de que justo se tomaban que era una moneda de cambio. Yo hago, tú me das. Yo sacrifico, tú me ofreces. Y aunque está bien hacer eso y que el ayuno tiene un propósito, este es el verdadero motivo como tú. Él les dice, le pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando y nosotros sí que ayunamos, los discípulos de Juan? No era una pregunta con trampa, eran cosas legales. Porque no lo entendían, porque lo normal para un discípulo de un maestro era ayunar. Y él les dice, mientras el esposo está, no tienen necesidad de consuelo. El día en que el esposo no esté, entonces ayunarán. ¿Por qué? Porque entonces, como el esposo no está físicamente con ellos, lo anhelas. Anhelas estar con él. Anhelas estar con Jesús. Y este es el primer motivo verdadero de los ayunos. Querer pasar tiempo con Dios. Querer estar más cerca de su presencia. Querer buscar el consuelo, pero ¿de qué manera? Porque con la oración también puedo hacerlo, ¿no? De alguna manera, cuando uno ayuna, lo que dices es que lo pones a él en primer lugar. Le das la prioridad. Dejas de comer, no te importa todo lo demás. Tan solamente quieres pasar tiempo con Dios. Esto es por el que se hacen los ayunos. Pregunta 2. ¿Quién tiene la pregunta 2? ¿Quién tenía la 2? No, tú dices que me digo ahí, no. Ah, vale, por la 2 pones. Las de Pablo, ¿verdad? Pues igual esa no se la hemos dado nada. Puede ser. Juan, léela. Es como la mejor. ¿Por qué le dolió al alma a Pablo en Atenas? Hechos 17-16. En Hechos 17-16 dice la Biblia que Pablo, cuando llegó a Atenas, dice, le dolió el alma de ver la idolatría. Ahí justo está la respuesta. ¿Por qué? Pues ellos, ya como judíos, son un pueblo monoteísta, un pueblo que tiene un solo Dios, y la idolatría le es muy reacia. Y sabemos que Pablo era un hombre muy celoso de la ley de Dios. No sé si se me ve bien aquí, que yo me he querido poner así, pero no sé si está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Pues él era un hombre muy celoso de la ley de Dios.
cuando escribe otra carta, dice, en cuanto a la ley, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Ese era el celo que tenía Pablo por sus costumbres. Y ahora cuando se ha convertido, su carácter no ha cambiado. Él sigue siendo un hombre celoso. Por tanto, cuando él llega, imaginaros, Atenas era la capital mundial de los dioses paganos, donde estaban un templo para cada uno de los dioses griegos, para Zeus, para Hera, para Atena, para todos, y la capital, el templo grande, que era el templo de Atena, la diosa de la sabiduría de los griegos. Entonces, era una ciudad llena de ídolos, y cuando Pablo llega allí, le duele ver tanto pecado junto, porque era una ciudad muy pecadora. Y de ver eso, esa es la sensación que le produce a Pablo. Le dolió el alma. En otras versiones dice, se enardeció, como que se molestó, se encendió de enfado. En alguna versión que es muy buena, que le dolió. Estar rodeado de tanto pecado le hizo daño. Eso es por eso lo que le dolía a él. Pregunta 3. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque Dios escogió. A veces no pensamos que como Dios tiene favoritos, ¿no? Cuando ves la historia de Dios con Israel dices, ¿son sus favoritos? Porque ellos son especiales. No, Dios no tiene favoritos. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 en adelante, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de vuestra servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, miren, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. No es favoritismo lo que Dios tiene con Israel, es que Dios es fiel, Dios es inmutable, y como Dios es inmutable y es fiel y Él no cambia, Él había hablado con Abraham y le había prometido a Abraham. De hecho, en Génesis 22 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones, no solo Israel. La promesa no es solo para Israel, la promesa de bendición es para todas las naciones. Lo que pasa es que con Israel había un propósito para el plan de salvación. Pero vemos que dice que Dios guardará a los que le aman. Dice, pero al que le odia, Dios le dará su pago, ya sea de Israel o sea de donde sea. El que no vive conforme a Dios tarde o temprano, un día u otro, tiene su pago. En aquel entonces había pagos físicos. Cuando se habían rebelado contra Dios, en una ocasión se abre la tierra y se traga la tierra a miles de hombres por haberse rebelado contra Dios y contra Moisés. Se rebelan contra Dios, salen serpientes que los pican y se mueren. Todo eso es el pago por rebelarse contra Dios. Y eran de Israel. O sea, no es un favoritismo, sino que es una fidelidad a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿A qué pregunta estamos? ¿En qué número? La 4. Pregunta 4. Yo. ¿Quién? Iván. Iván. Siendo Dios omnisciente, ¿por qué creó a Satanás si sabía que se rebelaría? Sí, esta es la pregunta. Cuando me lo dijo el Iván, le dije, porque esta pregunta la hizo él. Y yo le digo, te podrías haber tenido un poquito de compasión y no haberme dado la pregunta, que es el dolor de cabeza de la humanidad. Porque claro, aquí hay un problema, porque si tú lo preguntas realmente con decir, bueno, hay un significado, hay un argumento en la Biblia que nos diga por qué Dios creó a Satanás. Si tú lo preguntas con ganas de saber, como nos lo preguntamos nosotros, pues no tiene mal.
El problema está en que, ¿sabéis cómo se lo pregunta la mayoría de la gente del mundo? ¿Para echarle la culpa a Dios? Claro. Quieren culpar a Dios de la rebelión de Satanás, por tanto, del pecado, por tanto, del mal de la humanidad. Por tanto, al final, de esta pregunta nace una herejía muy fuerte, que es decir que Dios es el autor del mal. Y Dios no es el autor del mal. Si Él sabe que Satanás se va a rebelar y va a caer del cielo, ¿por qué lo crea igual? Formaba parte del plan soberano de Dios desde el principio. No hay otra que poder decir algo más coherente que saber que Dios es soberano. Y el plan de Dios, pues Dios sabe lo que quiere hacer. Pero hay que entender que el hecho de que Satanás se revele no es lo mismo que provocar que Satanás se revele. Y esto va un poco en conjunto con otra pregunta que hay que se hará, que no sé quién la hace, pero se hará. Y es que, aunque Dios ha creado a una criatura con libertad, aunque Dios conozca su futuro, conozca sus decisiones, Dios no toma una decisión o no es la causa de esas decisiones, solamente es que Él lo conoce. ¿Cómo creó Dios a Satanás? ¿Malo o bueno? Perfecto. Bueno. Perfecto. Muy bien. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti malo. Por tanto, Dios todo lo que creó, dice Génesis cuando termina de crear, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Dios crea bueno, no crea malo. Crea bueno, lo que pasa es que a la vez que crea, tiene ese soberano amor, ese gran amor de que crea a criaturas libres. Libres. Libres para amarle o para no amarle. Aunque los ángeles tenían un propósito particular y específico, que es el de servir a Dios, el de adorarle, el de estar ministrando en la presencia de Dios, les ha creado libres. Evidentemente lo vemos en que Satanás escogió, a pesar de que él era perfecto, escogió rebelarse. Por tanto, como Dios es fiel y es fiel a todo lo que Él manda, si Él le quitara a Satanás o nos quitara a nosotros, para no pisar mucho la otra pregunta, la libertad de escoger, estaría rompiendo con su inmutabilidad y nos estaría quitando nuestra libertad, incluido a Satanás. Lo creó libre y Él tenía la opción de escoger y escogió pecar. Como nosotros. La 5. Sí, no, Pregunta 5. me he perdido los números. Buenas noches. Buenas noches. A ver, espérate que no veo mucho. ¿Realmente tenemos libre albedrío, conociendo Dios nuestro futuro? Sí. Muy bien. Esta es otra de las preguntas que dan mucho dolor de cabeza, que creo que también me la hizo Iván. Dice Deuteronomio 30, búscalo por favor si puedes, Paco. 30. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sigo? Sí, hasta el 19. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, y sea multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparte y no oyeres y no dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra.
a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos que Dios le habla a su pueblo de Israel y les dice: he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge. Si no tuviéramos la libertad de escoger, Dios no te diría que escojas. Él te presenta los dos caminos. Él te presenta los dos caminos. Estamos hablando de que ya somos hombres y mujeres, somos vidas pecadores. Nuestro deseo continuamente va a ser inclinado hacia el mal, a no ser que seamos regenerados por el Espíritu Santo, como todos los que estamos aquí, que aunque a veces caigamos, pero nuestro deseo no es de continuo hacia el mal. Amén. Amén. Pero dime. Es que tengo algo relacionado con lo que ha dicho el Paco, que no te la mandé esa pregunta, pero ya que viene al caso, ¿es moral que Dios castigue a generaciones por el pecado de sus padres? Y esto está en Éxodo 25. Es parecido a lo que ha leído, ¿no? Bueno, Eso se refiere, al pecado generacional. pero el pecado no es el No es el Lo que pone Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los que me aborrecen. Ahora entramos ahí, termino esta, ¿vale? Pero que sí que van a continuar. Como hemos dicho antes, hablando de la pregunta de Satanás, ¿Dios nos ha creado libres? Sí, rotundamente sí. Rotundamente Dios nos ha hecho libres. Libres totalmente de que, aun sabiendo, mirad, aun sabiendo no solamente que nos rebelaremos, no solamente nos lo permite, sino es que además no nos destruye, sino que Él es el que viene a salvarnos. Imaginaos la grandeza del amor de Dios. Imaginaos lo grande que nos ama Dios, que Dios a ti te ha creado libre y viéndote ha dicho: este se va a revelar con Él. Lo normal es: pues ya no lo creo. Y si ya lo creo, lo destruyo. Pues Él no solo no te crea y además no te destruye, sino que de Él procede el camino a la salvación. Que Él ha sido el que ha dicho: voy a salvar. A pesar de que tú eliges rebelarte contra mí, yo sigo dándote una puerta para que tú vengas a mí. Para que veamos que Dios no toma una decisión arbitraria como para decir: te creo en pecado para castigarte. No, sino ¿qué motivo tendría entregar a su hijo en la cruz? Hay otro versículo de la Biblia que no recuerdo ahora mismo dónde está, pero dice: mi voluntad no es la muerte de nadie. Lo dice esto el Señor refiriéndose a la destrucción por el pecado. Que mi voluntad no es la muerte de nadie. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Que todo el mundo se arrepienta. Ahora, si no te arrepientes, tuya es la decisión. El conocimiento anticipado no significa que Él lo decida. Significa que Él sabe lo que voy a decidir y aún así me dice: haz lo que quieras. Esa es la libertad que nos ha dado Dios. Y en cuanto a lo que tú decías, esto es una falsa doctrina que han preparado a raíz de ese versículo. Gente dice que si hoy yo estoy enfermo, a eso es a lo que va y a lo que se apoyan con ese versículo, ¿vale? Si hoy yo estoy enfermo, es porque hace 200 años yo tenía un antepasado que era muy pecador y me está visitando el juicio por su enfermedad. Eso no es así. Eso no es así. Porque dice la Biblia, en el libro, si no me recuerdo mal, de Ezequiel, no sé si es el capítulo 18, que dice: el alma que pecar, morirá. El alma individual. El alma que pecar, morirá. Ahora bien, también hemos visto muchas veces algo que es la ley de la siembra, que también es bíblica y también es real. Si yo soy un delincuente y mi hijo crece viendo a un delincuente, el 90% de probabilidades de que mi hijo sea un delincuente.
va a ser un delincuente toda la vida y mis nietos van a crecer viendo a su padre, que es mi hijo, que me ha visto a mí primero, ser un delincuente. Por tanto, sus hijos que nacen en ese ambiente van a crecer siendo delincuentes. ¿Eso es que Dios visita la maldad y el pecado se hereda? No. Es que yo he sembrado eso en mi casa. Muy bien. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando uno se arrepiente. Si yo me arrepiento, si yo soy un bicho malo y mi hijo, cuando tiene la capacidad de decidir, se arrepiente, bicho malo soy yo, mi hijo no, mi hijo se ha arrepentido y Dios le perdona, y Dios le va a salvar, igual que si yo he sido toda la vida un delincuente y me arrepiento, Dios me perdona. Si esa era la pregunta, pues Muy bien, pero dejamos claro que el pecado no es heredativo para nada, Por ahí dice que no es heredativo. Aunque se diga, no lo es. No lo es porque es falsa doctrina. es una falsa doctrina y peligrosa. Y peligrosa hasta el punto que lleva gente, hermanos, a hacer brujería. Muy bien. Imaginaros una doctrina que sea bíblica y que sea de Dios, ¿cómo te va a llevar a pecar? Ha habido gente que han hecho rituales que, hermanos, que eso no es de Dios, que es brujería, para pedir perdón por los pecados de sus antepasados. Porque como yo estoy enfermo ahora, es una maldición generacional. Y en nuestra misión esta, gracias a Dios, en Filadelfia esto no ha entrado, pero sí que hay muchas iglesias de otros lugares, de otros sectores que lo creen. Yo tenía una vecina que era cristiana, que su hija estaba todo el día, andaba en las drogas. Y un día nos picó a la casa y nos dijo, le pedí ayuda a mi madre, ¿cómo podemos hacer? Mi madre dijo, bueno, pues intercederemos por ella, vamos a llevarla a la iglesia. Ya los días la mujer vino, porque otro le había dicho, otro pastor o otra mujer, alguien, le dijo, no, si tu hija está así, es porque antiguamente hay pecados en tus antepasados que no se perdonan. Eso, a raíz de eso, a raíz de esos versículos sacados de contexto y llevados a la mala interpretación, tuvo que pedir perdón a esa señora por los pecados de sus antepasados, porque creía que así su hija iba a salir de las drogas. Eso es antibíblico y es una aberración que choca de frente con el carácter y la moral de Dios. No, el pecado mío lo pago yo y nadie más. Pregunta 6. Pregunta 6. ¿Eres igual de responsable por el pecado estando bautizado que sin estarlo? Sí. Y esta pregunta me gustó mucho, Ángel. Porque hay mucha gente que no se bautiza viniendo durante tiempo a los cultos, viniendo durante tiempo y escuchando la palabra de Dios. Hay muchísima gente que no se bautiza porque dice, no, es que yo no me veo preparado o no me quiero comprometer en ese compromiso. Eso es una equivocación como una casa. Porque la responsabilidad por el pecado no me la da el bautismo, me la da el conocimiento. Y yo cada día que vengo a un culto se me predica que el pecado me lleva a la ruina, que el pecado es muerte, que el pecado se paga, que sin arrepentimiento me condeno. Entonces que yo no me bautice no me exime de la responsabilidad. Mirad hasta qué punto. Porque dice la Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en el 1.18, eso es búscalo, que se quiero citarlo bien, no creo que Romanos 1.18. ¿Hasta qué punto no nos exime de la responsabilidad no solo el bautismo, sino decir, no, es que a mí nunca me han predicado eso de, nunca me han predicado, ¿qué dice Romanos 1.18? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Mirad hasta qué punto. No solamente es que, no, si yo no estoy bautizado no soy responsable frente al pecado. Es que hay gente que cree
que si nunca ha ido al culto o que si nunca ha sido, digamos, nunca se ha entregado al Señor, nunca, no es responsable porque no tiene conocimiento. Pero la Biblia dice que la creación muestra las cosas invisibles de Dios. Por tanto, no hay excusa. No hay excusa. Es decir, no es que nunca me predicaron. Además de que hoy en día no creo que haya, tendríamos que irnos a una tribu de lo más profundo del Amazonas o de alguna selva de África para encontrarnos a alguien que no le hayan predicado hoy en día. ¿Vale? Eso para empezar. Pero es que segundo, aún así, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación testifica que hay un Dios que vive. Por tanto, somos responsables de no volvernos a Dios, estemos bautizados o no, o nos hayan predicado o no. Por eso nosotros tenemos esa misión que es tan urgente, que debemos predicar a tiempo y a destiempo para salvar a las vidas, para que las vidas vengan al arrepentimiento. Entiende, pastor, que, o sea, al fin y al cabo el bautismo nada más es un paso de fe. El bautismo es un paso de fe, de obediencia. Que esto da para explicarlo con un poco más de extensión. Nunca se va a estar preparado, o sea, hay gente que se quiere bautizar, nunca vas a estar preparado para bautizarte, porque no es algo que debas sentir, o nunca vas a sentirlo, es que yo no lo siento, es que no es un sentimiento, es un mandamiento, sí señor. A ver, Es como decir, es que yo no siento de perdonar al que me ha herido, claro, ¿cómo lo voy a sentir? Pero es que no es un sentimiento, es una decisión, es un mandamiento, Dios me dice que perdone. Lo mismo con el bautismo. No es algo que tengo que sentir, no es algo que debo de prepararme, ni es algo que me vaya a limpiar a mí de pecado o me vaya a hacer más responsable. Ahora bien, ante Dios y ante el pecado no te hace más responsable, pero evidentemente cuando tú das ese paso estás manifestando que eres un cristiano y tus pastores te van a tratar como un cristiano. Y si no andas bien, te van a disciplinar como un cristiano. Si no estás bautizado, todo eso no te lo van a hacer porque no estás bautizado. Pero una vez tú te has bautizado, has manifestado tu fe. Por tanto, tu pastor te va a administrar aquí o en cualquier iglesia como un cristiano. Entonces no es la misma responsabilidad en cuanto a la iglesia, pero frente al pecado, igual de responsabilidad. Cuando nosotros nos bauticemos, pastor, usted nos hizo preguntas. Y él decía que por qué porque la gente no se bautizaba. Claro, tú estás pensando a lo mejor en lo que tú vas a hacer mañana. Si tú piensas ya en lo que vas a hacer mañana, no queriendo te voy a bautizar por el de mañana, ya estás incumpliendo un mandamiento que al fin y al cabo el Señor deja que si tú crees tienes que bautizarte. No bautizándote, ya estás yendo en contra de un mandamiento, pensando lo que va a pasar mañana. Eso es. Yo cuando me bauticé, yo también era muy joven y yo recuerdo que una de las preguntas que me hice fue, bueno, que yo no sé, y si mañana me daba miedo, o sea, no es un mal sentimiento, sino me daba miedo decir que yo soy muy joven, y si mañana me aparto, me da miedo eso. Pero yo no puedo pensar en el mañana porque dice la Biblia, nadie puede añadir un codo a su altura porque él quiera. Nadie puede. O sea, el mañana no lo sabemos. Hoy tú estás en el camino del Señor, has escuchado la palabra y crees en Él, bautízate en sí. Así lo dice la palabra del Señor. El que crea, que se bautice. ¿Se ha contestado la pregunta? Sí. ¿Por qué pregunta vamos? Pregunta 7. ¿Existen hoy los profetas? Cuando se preguntó esta pregunta, de si existen los profetas, se me puso un versículo que es Mateo 24, 24. Sí, señor. Mateo 24, capítulo 24, versículo 24 dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El capítulo 24 y 25 del libro de Mateo son eventos futuros, son proféticos que hablan de la segunda venida del Señor. Y de lo que está hablando no es de los profetas en sí como ministerio, sino que habla de que en el último tiempo se levantarán. ¿Qué es un falso profeta? Un falso o falsos cristos. Gente que dirá, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo de Dios. No, un falso profeta, que es la gente que anuncia un evangelio falso,
que apoye a esos falsos cristos, que diga, sí, eso es un falso profeta, porque la misión de un profeta al final es publicar la palabra de Dios. Y ellos que estarán diciendo, publicando una palabra en nombre de Dios que es falsa, por eso es un falso profeta. Creo que lo dice el otro Pablo, dice que no hay otro evangelio, sino que si hubiese alguien que lo Si hubiese alguien, dice Pablo, aunque baje un ángel del cielo y os predique una cosa diferente, el tal sea anatema, sea maldito. Esto es lo que se me preguntó por Mateo 24, pero la pregunta es si hoy en día no existen profetas, porque hay en nuestra misión nosotros, y no, yo también lo creo, si no lo diría, pero lo creo porque verdaderamente creo que es lo bíblico. Creemos en los 5 ministerios. Los 5 ministerios que ha dejado Cristo para perfeccionar su iglesia: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Los he dicho desordenados, pero son esos. Ha dejado 5 ministerios, entre ellos los profetas. Nosotros creemos que siguen vigentes los 5 ministerios, pero hay otras iglesias, que esto no es una doctrina de condenación. El que no crea en los 5 ministerios no va a estar condenado a nadie. No es un error que te vaya a llevar a pecar. Pero hay gente que cree que los 5 ministerios no están vigentes hoy, sino que solamente están vigentes el pastor, el evangelista y el maestro. Que el apóstol y el profeta hoy en día ya no están. ¿Por qué? Ellos se basan sobre todo en el apóstol para decir que había un requisito para ser apóstol, que era haber visto a Cristo resucitado. Eso era un requisito que se tomó para ser un apóstol del Cordero, uno de los 12. Uno de los 12, por eso se miró cuando se busca el sucesor de Judas, se busca alguien que cumpla con los requisitos, que haya estado X tiempo con Cristo y que le haya visto antes y después de resucitar. Y se escoge, echan suertes y sale Matías. Eso era un requisito para ser apóstol del Cordero. Ahora viene el apóstol como ministerio. ¿Para qué están dejados los ministerios? Dice la palabra de Dios. Los ministerios están para la perfección y edificación de la iglesia. Los ha dejado para eso. El ministerio al final es un llamado con una serie de capacitación o una capacitación que Dios da a quien Él quiere para ejercer una labor, para el beneficio y la edificación de su iglesia. Por tanto, yo lo veo incoherente decir que hoy en día los ministerios no están vigentes cuando Dios nos ha dejado para perfeccionar a la iglesia, cuando hoy en día la iglesia sigue estando. Y no sé si me he hecho un lío o si se me ha entendido, si me he dado a entender. Hay iglesia, ¿no? Necesitamos ser edificados, no Pablo, necesitamos ser perfeccionados. Para eso ha dejado Dios los ministerios. ¿Para qué van a desaparecer? ¿Para qué están? Además de que nosotros hemos visto en nuestra misión que los 5 ministerios siguen vigentes. Nosotros hemos tenido apóstoles. La misión del apóstol era establecer iglesias, levantar ministerios, fundamentar iglesias. Nosotros no hemos tenido en nuestra misión. Los ancianos de nuestra misión que han partido ya con el Señor, los primeros que bajaron de Francia, que eran el Jaime, el Castro, el Quimiliano, toda esta gente, y después hemos visto diferentes ancianos que han seguido con esa labor de apóstol. Por tanto, hemos visto, por los frutos de esas vidas, que el apóstol hoy en día sigue existiendo. Y el profeta también, hemos visto gente con el ministerio de profeta. ¿Cuál es la misión de un profeta? Es diferente el profeta del Antiguo Testamento que del Nuevo. Pero al final se comparte un poco la misión. El profeta del Antiguo Testamento tenía la misión de hablar en nombre de Dios. Y sobre todo, de enfocar y de predicar de que vendría el Mesías. Hoy en día, el profeta no tiene que anunciar la palabra de Dios, tiene que testificar la palabra de Dios. En el sentido de que la inspiración, hay dos facetas. Una de ellas es la inspiración. La inspiración cesó. ¿Qué es la inspiración? Cuando Dios revelaba su voluntad, lo que tenemos escrito en la palabra, a los profetas del Antiguo Testamento. Eso cesó. Pero hoy en día hay algo que se llama iluminación, que lo hace el Espíritu Santo, que es la capacidad de entender la Escritura, de entender la Biblia, de interpretarla.
Y el trabajo de un profeta hoy, evidentemente también es el don de profecía, que te pueden dar una profecía para un evento futuro, pero es también el de predicar la palabra de Dios y hablar la voluntad de Dios. Por tanto, existen los profetas. Vamos a ir preguntando. La 8. Débora que hacía como jueza y profetiza en Israel. ¿Qué? Débora que hacía como jueza y profetiza en Israel. La 8. ¿Y quién tiene la 9? Ponle la 9. ¿Existe el ministerio femenino bíblicamente? ¿Por qué estas dos las hago leer juntas? Porque ahora cuando expliquemos lo que hacía Débora, hay gente que argumenta con Débora, que está fuera de sitio porque era el Antiguo Testamento y no era para la iglesia, era Israel. Pero hay gente que se agarra a Débora para creer o para avalar el ministerio de la mujer. Nosotros hay que entender algo, nosotros evidentemente no lo creemos y sé que aquí pues no lo creerá nadie, y si alguien lo cree pues será encubiertamente, pero en nuestra misión no lo creemos. ¿Es lo viste que es eso? El ministerio, hay gente que se lo toma como una lucha entre que no creen en el ministerio de las mujeres es por machista, porque no, la mujer no cuenta, y no es así. Hay mujeres que no creen en el ministerio de la mujer. Hay mujeres que son muy diestras en la palabra, que estudian mucho la palabra del Señor, porque eso está al alcance de todos, no solamente de los hombres y de los pastores. Y hay mujeres que cuando estudian la Biblia dicen, no, es que el ministerio de la mujer no es bíblico. Y hay hombres que creen en el ministerio de la mujer, por tanto no tiene nada que ver en que no queremos que la mujer predique, no, es que no es bíblico. No es bíblico. La Biblia no lo apoya, no lo avala. Está descartada para esa labor. Eso no significa que no cuente, que ahora lo contestaremos. Débora era una mujer que era, dice la Biblia, jueza y profetisa, y que gobernaba. Era líder. Jueces 4 y 5 habla de la historia de Débora y Barak. ¿Vale? Y en el capítulo 4 dice que a Débora le traían casos, porque Débora siempre estaba bajo una palmera, que en el tiempo le llamaban la palmera de Débora. Imaginaros si era típico que esa mujer estuviese ahí. Y le traían casos para que esa mujer juzgara. ¿De qué manera juzgaba? Pues daba luz, arreglaba, ayudaba, porque era un tiempo de muy poca luz en medio del pueblo de Israel. El libro de los jueces, si lo hemos leído, el que lo haya leído, todo el rato la misma historia. El pueblo se rebela, Dios se aparta de ellos porque se han rebelado, viene un enemigo, se los quiere comer, claman, Dios levanta a un juez y los libera. Mientras está ese juez y hay luz, bien, cuando ese juez ha partido y ya no está, el pueblo se vuelve a rebelar, vuelve a pasar lo mismo. Y en la época de Débora pues había muy poca luz. Ahora bien, que hubiera poca no significa que hubiera nada, porque en el capítulo 5, cuando Débora canta por la liberación y Débora hace una oración, habla y dice, por vosotros los jefes de Israel, no era la única. Había más hombres líderes. Lo que pasa que en su región, en su zona, no habría, yo era una mujer inteligente, era una mujer de Dios, era una mujer inteligente y que como no había nadie que trajera luz y ella traía luz de Dios, pues Dios se usó de ella. Ella, juntamente con Barak como general del ejército, y a Débora para darles valentía. Imaginaros hasta qué punto estaban pasmados, que viene el general que es Barak y dice, si tú no vienes, Débora, yo no voy a pelear. Porque a ella la veían como una mujer que vivía cerca de Dios y la respetaban. Eso, para apoyar que el ministerio de la mujer existe hoy en día en la iglesia, no tiene argumento. Porque Débora no era parte de la iglesia, era parte de Israel. Y además, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Débora juzgaba civilmente. El juicio de Débora, lo que ella hacía era algo civil, algo secular. No era el líder espiritual de Israel.
Porque en el Antiguo Testamento el líder espiritual de Israel no eran los profetas, eran los sacerdotes. Lo que Dios había establecido para ser los líderes espirituales eran los sacerdotes. Y los sacerdotes, ¿a quién se lo designa Dios? A los levitas, dentro de los levitas en la casa de Aarón, y solamente a los hombres. Tampoco las mujeres podían ejercer de sacerdotes, no existían. Profetizar, profetizaban. A la vista está, no es la única, en el Nuevo Testamento salen mujeres que profetizan. Dice la palabra que las hijas de Felipe profetizaban porque estaban llenas del Espíritu Santo. Una mujer que está llena de Dios, Dios le da todo el profetiza, no hay más. Pero el ministerio es ejercer autoridad en la iglesia. Creo que no hace falta que lo lea, pero primera de Timoteo 2:12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después él. Eso no significa que la mujer no cuente, eso significa que la mujer tiene otro rol, otra función. Porque en la carta a Tito sí que hay consejos para las ancianas, para las mujeres que eran de Dios y que eran más avanzadas en edad y tenían más conocimiento. Que enseñen a las demás mujeres, que enseñen a los niños, que enseñen cómo debe vivir una mujer, que enseñen cómo debe estar por su casa. Tenían otro rol en medio de la iglesia. Pero el ministerio y ejercer autoridad de la iglesia, no, porque no está permitido. No porque no lo diga ningún hombre, porque lo dice la Biblia. Es más, la mayoría de estas mujeres que hoy en día predican y dicen que son pastoras, la mayoría son mujeres que ya como cristianas están muy en tela de juicio, porque la mayoría ni siquiera están sometidas en su casa. Y la Biblia sí que habla de que la mujer en su casa esté sometida a su marido. Amén. Que la... ¿Por qué la gente, pastor, saca de contexto esto que pone la epístola de Corintios, que dice que en ese momento habla de que sí que puede ejercerlo la mujer? La gente lo que dice, hay gente que dice, que lo argumenta diciendo, lo que decía Pablo, lo que escribió Pablo, era para ese momento, era solamente para esa iglesia. Porque claro, en esa iglesia pasó tal cosa o pasó otra. Pero eso es que no hace falta ni la Biblia para contradecirlo o para derribar ese argumento. O sea, ¿qué hacemos entonces? Porque la Biblia hace casi 2000 años que cesó la interpretación. ¿Qué hacemos? ¿Darnos cuenta? Porque hay últimos escritos de hace casi 2000 años. No, la Biblia es la máxima autoridad espiritual de Dios para la iglesia y para el pueblo de Dios. No sé por qué pregunta vamos. La 10. ¿Cuántas hay? 14. Vale. No las terminaremos, ¿vale? Pero bueno. A 10, ¿no? Pregunta 10. ¿Cuál es? Es que yo aquí lo tengo por diferentes medios. No sé. Ah, sí, sí. ¿Se puede hablar en lenguas hoy en día? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 28. Léelo porque allí hay mucha doctrina, esto sí que es doctrina. Y esto, si tuviéramos que darlo, da para estar 2 horas hablando de los dones. ¿Cuál es espiritual? ¿Capítulo 12? 14, 28. 14, 28. La pregunta viene por eso. Y si no hay intérprete en la calle, en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Viene a raíz del versículo que dice: si no hay un intérprete de las lenguas en la iglesia, calla y no hables. ¿No? Lo primero es que hay 2 tipos. Es diferente. ¿Por qué? Porque en Pentecostés, cuando viene el terremoto ese y son llenos del Espíritu Santo y hablan, allí ¿qué hablan? Idiomas. Allí hablan idiomas y es el sello y la capacitación justamente para predicar el Evangelio. Porque claro, si un judío ahora se iba a predicar a Suecia, pues ahí estaba que sin ellos, siendo extranjeros, me lo invento, he dicho Suecia por decir, ellos salían hablando un solo. Dice, y ahí había judíos de otras naciones, de otras nacionalidades,
Dice, y estaban diciendo, no es normal porque los escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Y todos estos son de aquí, son galileos, no han salido de la Grecia. Eso era lo que hablaban. Ahora bien, 1 Corintios 14, capítulo 1, versículo 1. De seguir el amor y procurar los dones El 2. espirituales. El 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por tanto, es diferente. Porque las primeras lenguas, las de Pentecostés, que es lo que dicen, no, es que eran idiomas y si no hay entendimiento no existen las lenguas. No, las lenguas de Pentecostés eran idiomas para predicar, capacitación. Pero aquí hemos leído que el que habla en lenguas no habla a los hombres, por tanto no son las mismas, habla a Dios. Y nadie lo entiende. Bueno, en otra parte dice lo de gemidos indecibles o lenguas angelicales. Pero sin salirnos de aquí, cuando ya vemos que había unas lenguas que eran hablar en otro idioma y estas que no son para hablar con nadie, sino que dicen que son para hablar con Dios, estamos hablando de diferentes lenguas. ¿Y por qué dice el pastor que el uno es uno y habiendo intérprete? Sí, pero, o sea, el intérprete, no, yo mi duda es, ¿por qué dice de uno en uno? Entonces, dos personas a la vez no pueden. Porque esas lenguas... Tiene que haber como un esas, ¿qué pasaba en Corinto? Los corintios eran unos desordenados hasta para tomar el pacto. Lo que nosotros leemos del pacto, la lectura que hacemos, es una lectura de la carta a los corintios que les dice cómo tienen que hacerlo porque lo hacían con total desorden. Eran desordenados para tomar el pacto, eran desordenados para hacer el culto, ¿qué pasaba? Que salían hablando todos en lenguas, pero lenguas que se suponía que tenía que traer un mensaje, hablaban todos, nadie interpretaba y nadie sabía qué decir. ¿Y qué pasaba? Que al igual estaba uno profetizando, cuando hablan de profetizar, igual estaba predicando. Igual había uno que estaba hablando, estaba el pastor enseñando algo y salían todos hablando en lenguas y se partía el culto y no se entendía nada, ni lo que el pastor predicaba ni lo que ellos habían dicho. Pero en el mismo capítulo 14, y no lo vamos a leer, dice Pablo, yo me gozo en que hablo en lenguas mucho más que vosotros. Es decir, no estoy en contra de las lenguas. Las lenguas son reales, las lenguas son de Dios, lo que pasa es que como vosotros lo estáis haciendo, lo estáis desordenando. Hay que llevarlas con orden. Eso no significa que nuestras iglesias, por desgracia, cada vez sean menos el don de lenguas. Cuando antes entrabas en una iglesia nuestra y las paredes temblaban. Y las paredes temblaban. Y ahora yo soy joven, pero lo recuerdo porque he estado toda la vida en el culto, pero los que sean más ancianos y llevan más tiempo en la iglesia, realmente me pueden decir que había desorden. No había desorden, había gloria. Desorden a veces hay hoy en día con según qué actividad hacemos. En aquel entonces que salían hablando y había 6 o 7 o 10 hablando en lenguas, ahí no había desorden, había quebranto y había gloria. Por tanto, eso es llevarlo en un orden. Lo que pasa es que hoy en día pues, se está perdiendo ese celo o se está perdiendo esa fe, porque al final dice que el espíritu está sujeto al profeta. Y si yo no tengo la fe o la valentía para pedir ese don y para usarlo, porque Dios me lo puede dar y si yo no lo uso, se queda ahí aparcado. Pues evidentemente pues hoy en día no se ve tanto como en otras veces, pero las lenguas son bíblicas y son de Dios. Es decir, que hablas con Dios, no con los hombres. Y hacemos la última, ya terminamos porque si no, por estos niños. Pregunta 11. Creación del hombre en Génesis 1 y Génesis 2. Porque en el capítulo 1, ¿vale? Dice que creó al hombre. Y luego en el capítulo 2 pone que formó al hombre. Entonces, la pregunta es, ¿en el 1 lo pensó y en el capítulo 2 lo hizo o no? Sí. Hay algo, lo primero es que hay una costumbre y una forma de escribir hebrea que cuando ellos quieren resaltar algo lo que hacen es repetirlo. Por eso cuando Juan escribe y dice que hay ángeles que dicen santo, 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 ¿vale? Él lo escribe así como para decir que es lo más santo, que ya no hay más. Y lo repite 3 veces para llevarlo al máximo grado. Entonces hay esa costumbre hebrea de la forma de escribir
que cuando ellos quieren presentar algo, lo que hacen es repetir. Lo repiten, lo vuelven a decir, y entonces como esto es lo importante. Y después que hay alguna diferencia, y en el capítulo 1 se da como un resumen de la forma en que ha creado Dios en los 6 días, dice, y al séptimo día cesó. Si en el capítulo 2, si os fijáis, da más información acerca de qué, de la creación del hombre. Porque es lo importante, porque al final, en la Biblia resalta lo relevante. Porque no es un libro de historia, aunque hay historia, no es un libro de historia. Entonces la Biblia no está centrada en darte detalles de todo, no. La Biblia está centrada en darte lo que tú necesitas saber para poder entender el proceso y llegar a la salvación. Entonces hay muchas cosas que históricamente han pasado que en la Biblia no salen porque no son relevantes para la salvación. Entonces en el capítulo 2 lo que hace es explicarte lo más relevante de la creación, que es la creación del hombre, cómo lo hizo, por qué, y es por eso que sale en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vuelve a salir. No sé si la he contestado o si hay algún... Pues es que las que quedan me parece que son muy costosas, son muy toscas. Ya no sé las que quedan, la verdad. Quedan dos o tres, pero son de las fuertes. ¿Tú cuáles tenías? ¿Estamos en cuál estamos? Ahora tocaría la 12. ¿La 12 cuál es? Matías. El Luis tiene una. Voy a cortar aquí, ¿vale? Porque es una pregunta. Es decir, que... Vamos a ver. Puede nacer... Esto es una... No, nadie nace homosexual. ¿Por qué? Porque no es una condición biológica. Yo puedo nacer con 6 dedos o con 4 y ser una malformación biológica. Lo que tú me acabas de preguntar no es una malformación biológica, es un desorden aquí y aquí. Por tanto, no hay nadie que nazca así. Lo que pasa que en el hogar en el que están, pues si es un hogar de pecado, si es un hogar donde haya desorden, pues el niño, como hemos dicho, crece en ese ambiente. Y sí que es verdad que hay niños que tú los ves pequeños. Vamos a ver, ¿puede un niño estar poseído? ¿No? Iría por aquí, no, un poco los tiros también, entonces entraría dentro del mismo... Sí puede. Sí puede. No puede un niño nuestro, porque nosotros estamos santificados por el Espíritu Santo. Pero un niño que esté en un hogar de pecado puede estar poseído, porque hay un caso en que hay uno que caía en convulsiones, dice, y lo llevan al Señor, y le dice, a veces entra en ese éxtasis y cae en el fuego, otra vez cae en el agua, y le preguntan, ¿desde cuándo le pasa esto? Y estaba poseído. Eso lo que hace es que lo libera. ¿Desde cuándo le pasa? Y dice, desde niño. Es decir, un niño puede estar poseído, un niño nuestro, no. Imposible. El hijo de un cristiano o de una cristiana, hay matrimonios que él es un bicho, o ella, y uno de los dos es un cristiano. Pues por uno de los dos, los niños ya son santificados. Ya no hay ningún poder sobre ello. Pero en una casa que esté completamente sumida en el pecado, sí puede pasar. Entonces, Dios no crea a nadie así. Es fruto del pecado. Dios creó. La palabra no es en perfección. Creó a Adán inocente. Hoy en día no nace una sola criatura en el mundo que sea inocente. Cuando acaban de nacer, evidentemente es inocente, no tiene la capacidad de pecar, no tiene... Pero ya nace con la naturaleza pecaminosa. Ya nacemos todos así. No sé si te contestamos. Por eso que a lo mejor nazca con enfermedades o que ya nace con el pecado. ¿Cómo? No. Cuando un bebé nace, sí, hay bebés que ya nacen enfermos. Eso, porque sí, ya viene con el... No es por el pecado. No, pues entonces estaría con la otra. Estaríamos hablando de que el pecado se hereda, está pagando las consecuencias del pecado de sus padres, porque este niño no ha pecado. No. Lo que se hereda, en pecado somos engendrados. Claro, dice, en pecado me concibió mi madre, dice el Salmo. Pero que una criatura nazca enferma no es porque haya pecado sus padres. No es porque la criatura esté en pecado.
las enfermedades son fruto del pecado, pero no del pecado de los padres o de la criatura o de los abuelos. Las enfermedades son fruto del pecado de Adán. Como Adán pecó, la tierra está maldita y el hombre está maldito por causa del pecado. Y a causa del pecado y por la maldición por el pecado entraron las enfermedades. Entró la muerte, entró todo lo que hoy en día conocemos como vida. Dios no creó así. Dios, antes de que Adán pecara, Adán nunca estaba enfermo. Adán nunca habría muerto. Porque le creó inmortal. Era un ser Dios. No, sino que no. No sé si ahora se ha contestado más o menos. No, que es verdad, en la Biblia no te pone que Adán se resfriara o que estornudara. No cogía ni frío ni calor. Claro. No sentía. ¿Alguien quería preguntar algo? No, hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Sino que en la comparación y la cabeza legal de la humanidad ha sido Adán. Adán fue creado en inocencia y Adán pecó. Como él es el representante de toda la humanidad, a partir de Adán y del pecado de Adán, todos nacemos en pecado. Y ya con la maldición del pecado, imposible volver antes a la inocencia. Podemos volver ahí como a través de arrepentirnos y que el Señor venga por nosotros y nos dé el cuerpo glorificado. Última pregunta, doctor. Sí. Una base normal de lo que es la Trinidad. Algo básico. Porque Esa la dejo por la última esa, porque esa necesita mucho tiempo. no, algo básico, pastor, un fundamento básico de qué es cada cosa, o es que son tres dioses. Sí, no, porque sí, la Trinidad está salida, si no me equivoco, salida 2 y salida 3 de la ronda de la ¿Cómo que no? Conexión, salida 1. A ver. Salida 1, ronda de edad, la Trinidad. Pero puedes tirar por el Potosí. Sí, claro. Es prácticamente imposible de responder esto en 4 o 5 minutos que estamos tomando por pregunta. Algo que, mirar, la doctrina más compleja que hay en la Biblia es la doctrina de la Trinidad, para mí. Podríamos dedicarnos toda la vida a estudiarla y no acabaríamos de entenderla, porque nuestra mente es limitada y estamos hablando de justamente el Dios trino nuestro infinito. Es imposible. Para entenderlo muy deprisa, ya lo sabemos, nuestro Dios son 3 personas en un único Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hay 2 términos que son, si los conseguimos separar, y esto da para mucho, lo voy a tocar muy rápido, ¿vale? Hay 2 términos que entender, en mi corto entendimiento y capacidad, ¿vale? Hay algo llamado la Trinidad ontológica. ¿Qué es la Trinidad ontológica? Esto es es que cuando se habla de estas doctrinas hay palabras que las tienes que tocar para saber a lo que te refieres. La Trinidad ontológica es estudiar lo que es en su ser, en su esencia, es decir, podemos ver que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Es hablar de su ser. Entonces, a mí me es fácil, relativamente, buscar versículos y demostrar que el Padre es Dios, no hay problema. Es fácil demostrar que el Hijo es Dios, no hay problema. Y es fácil demostrar que el Espíritu Santo es Dios, no hay problema. Ahora, ¿dónde entramos? Hay algo que le llaman la Trinidad económica. No he tenido que leer, porque no me acuerdo. Económica. La Trinidad económica se refiere... estas palabras no salen en la Biblia. Estas palabras son palabras que han usado los hombres para intentar entender la idea que está en la Biblia. ¿Vale? La Trinidad económica se refería y hablaban como de un hogar, como de una casa.
dentro de la misma casa, cada uno tiene una función diferente. Y ahí es donde hablaríamos de la función. Eso es la Trinidad económica. Es decir, el Padre hace una función, el Hijo hace otra función y el Espíritu Santo hace otra función. Eso no los convierte en tres dioses. Siguen siendo uno, solamente que cada uno hace una función. ¿Por qué? Porque en la salvación, ¿quién da al Hijo? El Padre.